¿verdad, Mauricio? Y nos dan una asíntota. En x igual a 1, la asíntota es x igual a 1. Ajá. Sí, ¿verdad? Dicen los problemas del 1 y de los demás ejercicios que nos están pidiendo, porque dice del 1 al 12 encuentre los números en caso de haberlos en que la función f dada es discontinua. Bueno, y de los otros ejercicios del 13, dice, en los problemas del 13 al 24, determine si la función es continua en el intervalo indicado. Y nos están dando dos intervalos. En el inciso A nos están diciendo si la función es continua en el intervalo cerrado de 2 a 4, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta gráfica. Cuando el puntito, a ver, vamos a trazar el gráfico, Mauricio. Y trazamos el eje de las Y, el eje de las X. Ay, Dios, se interrumpió. Ok. Y en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, aquí. Y en 1 tenemos una asíntota. Aquí. Aquí va nuestra asíntota de esta manera. Y tenemos una función 1, 2, 3, 4. Y en el 5, 1, 2, 3, 4. Aquí. En esta partecita tenemos un puntito. Aquí tenemos un punto. Y tenemos una función que viene de esta manera. Aquí llega el puntito. Aquí, obvio, esto, Mauricio, va a ir prolongándose la asíntota y esta gráfica se va a ir acercando cada vez más conforme más el valor, conforme X, el valor de X tienda a 1 por la derecha. ¿Qué ocurre con la función, Mauricio? Se va acercando más a la asíntota y ella tiende hacia qué valor. ¿Y a qué tiende? Así es, positivo. Ella tiende a más infinito. Conforme X, el valor de X va en este sentido, se va acercando a 1 por la derecha, la función tiende a infinito positivo. Obviamente, como es una asíntota, pues nunca van a intersectarse. Y ahora trabajemos en el primer intervalo. Nos dan el intervalo cerrado. Corchete 2,4. Pregunta, cuando el intervalo es cerrado, tanto el límite inferior, que es el 2, como el límite superior, 4, ¿se incluyen, Mauricio? Sí, profesor, sí existen. 10. Entonces, lo que nos está pidiendo es que verifiquemos, aquí está el 1, el 2 en la gráfica, y lo que nos está pidiendo es que chequemos si nuestra función en este puntito, ya lo marqué sobre la función, y el 2 y en 4, y aquí es 4. Esto, aquí está el puntito, ya tenemos los dos puntos. Pregunta, Mauricio, desde el punto, voy a llamarle A, hasta el punto B, observas en el gráfico lo voy a poner aquí, Y igual a f de x, ¿alguna discontinuidad? No, ninguna. Desde A, lo voy a remarcar con rojo. Oh Dios, aparece ese cuadrito y me da un poquito de problemas. No he podido controlar eso. Desde A, oh Dios, déjame trabajar. Desde A hasta B. No se observa ningún punto de discontinuidad. Entonces la pregunta es, desde A
desde 2 en X hasta 4 cerrado, la función Y igual a f de X es continua, Mauricio? Sí. Sí, entonces nosotros afirmamos en el intervalo de 2 a 4, que lo tiene como inciso A, F es continuo. No hay ningún punto de discontinuidad, ¿cierto? Recuerdo que mi profesor así gráficamente decía, si nosotros no observamos que al ir haciendo el trazo se interrumpa en algún lugar, entonces nuestra función es continua y en la gráfica que aparece no existe ninguna de esas situaciones, Mauricio. Sí. ¿Y cuál es el otro inciso? Desde 1 hasta 5. Pregunta, la función, en el inciso B. El inciso B tenemos 1 cerrado. Quiere decir que se está incluyendo al valor de 1 y también se está incluyendo el valor de 5. Si tú observas, Mauricio, en el 5 hay un puntito aquí sobre el eje de las X que nos indica que la función en 5 es continua, porque está sombreado. Pero ahora pregunta, Mauricio, en el lado izquierdo, en 1, ¿la función toca a la asíntota? No. No, precisamente por eso recibe ese nombre, la recta X igual a 2. Es una asíntota para Y igual a f de X. Como no la toca, entonces no hay continuidad. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Y la definición nos dice que si en el intervalo que se está marcando hay uno y solo un punto que no tenga continuidad en la función en todas, entonces se considera la función discontinua en todo ese intervalo. Entonces la pregunta es, en el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 5, ¿podemos afirmar que f es continua? No. No, ¿verdad? Es discontinua porque el comportamiento de nuestra función con la recta x igual a 2, que es una asíntota, nunca se van a ¿Tocar? Intersectar. Y en consecuencia no hay... Pues continuidad. Excelente. Entonces, aquí, ¿qué decimos nosotros? F es que discontinua. Es en el intervalo cerrado de 1 a 5. F es Sí, es que ahí, bueno, he visto varios videos y pues igual así lo explican así de simple como usted, pero por ejemplo, mi profesor es muy como de estricto. aplicar lo que se debe y que no sé qué y lo que dicen los libros. Y es correcto. Y es correcto. Entonces, a ver, un segundo, Mauricio. Sí. Estamos hablando de discontinuidad en un intervalo. Entonces deben de cumplirse 3 condiciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. Y me imagino que el profesor está pidiendo que por favor expliquemos qué ocurre, o más bien que no se cumplen esas 3 esas 3 condiciones. Exacto. Un segundo, Mauricio. Entonces vamos a buscar discontinuidad o continuidad en un intervalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y déjame sacar la hojita, Mauricio. De aquí, ay Dios, no acerqué mi mesita. Un segundo, déjame acercar mi mesita pequeña para poder... Sí, claro, no se preocupe. Nos dice, una función real de variable real con regla de correspondencia y igual a f de x, como la que tenemos aquí, es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B, tal como lo tiene en el inciso A y en el inciso B, Mauricio, es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B, sí y solo si cumple con las siguientes condiciones. Entonces vamos a listar las 3 condiciones y vamos a verificar que cada una de estas se cumplan o no.
Sí, sí me estoy explicando, Mauricio. Sí, profesor. Entonces, la primera condición nos dice esto. Número 1, vamos a poner aquí condiciones de continuidad. Condiciones. Número 1. Y nos dice que F no tenga puntos de discontinuidad, que mi función, que F de X no tenga puntos de discontinuidad y viene especificado de esta manera, paréntesis A, B. Pregunta, Mauricio, ¿ese intervalo es abierto o cerrado? Es abierto. Exacto. Siguiente pregunta, Mauricio. ¿Cumple esta primera condición? Aquí nos está diciendo que nuestra función no tenga puntos de discontinuidad en el intervalo abierto que va desde A hasta B. Pregunta, ¿se está contemplando el valor de A? Sí. Cuidado. ¿A quién es? A es 1. Pues, pero nos los dieron cerrado. Exacto. Y aquí, en la primera condición, nos está diciendo que la función no tenga puntos de discontinuidad. ¿En qué intervalo, Mauricio? En A, B. En el abierto. Abierto, sí. ¿Esto qué significa, Mauricio? Fíjate, qué bueno que pediste esto, porque si lo vemos desde ya las condiciones estrictamente, como las propone el texto, pregunta, ¿se cumple esta condición? A, B abierto, sí. Sí, no hay ninguna discontinuidad, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Aquí no nos está diciendo que la función toque ¿a quién, Mauricio? A A y a B. A la asíntota. Sí, a la asíntota. Aquí, ¿sí me doy a entender? Sí. Otra vez, aquí nos está diciendo que la función no tenga puntos de discontinuidad en el intervalo abierto de A a B. Pregunta, ¿está contemplando este intervalo el valor de A? No. 1, no lo está contemplando. Nos está diciendo que un épsilon tantito mayor que ¿quién, Mauricio? Épsilon mayor que... Algo, no, mayor, cuando digo un épsilon, es una cantidad infinitamente ¿qué? Pequeña. Pero más grande que ¿quién? Que 1. Exacto. Podríamos decir un ejemplo, 1 punto, no sé, 100 ceros y el 1. Sí. Pregunta, ¿esta cantidad ya es mayor que 1? No. Esta cantidad. Vamos a ponerle 10 ceros, así. 1 punto, 1 ceros. Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Esta. Sí, es mayor que 1. Esta cantidad que estoy marcando como punto, todos estos ceros y el 1, podría decir que es un épsilon. Es una cantidad infinitamente ¿qué? Pequeña. Pero pregunta, 1 punto, todos estos ceros y el 1, ¿ya es mayor que 1? Sí. Y a partir de ahí, ¿mi función ya es continua? Sí. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿por el lado derecho del intervalo cumple esta primera condición? Sí, se cumple. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Esta gráfica, por el lado derecho, cumple la primera condición. ¿Cierto o no? Sí. No está pidiendo que contemplemos al valor de ¿quién, Mauricio? De 1. Sino un épsilon mayor que ¿quién? Mayor que 1. ¿Y eso se cumple? Sí. Así es, porque mi función va acercándose, conforme X se acerca a 1, la función se acerca ¿a quién? A X igual a 1, a la asíntota. Y cuando X tiende a 0, la función tiende a infinito. Sí. Pero estamos diciendo que no contempla el extremo inferior, no contempla el 1, un épsilon mayor que 1. Entonces la pregunta sería,
¿Está cumpliendo por el lado derecho esta primera condición? Sí. Y por el lado izquierdo en B, también se está cumpliendo. incluso lo toca. Sí, exactamente. Incluso lo toca. Y nos dice que no tenga puntos de discontinuidad, un épsilon mayor que A y un épsilon menor que ¿quién? Que 5. Que B, que 5. Algo infinitamente pequeño, pero tantito más pequeño que 5. Pregunta, ¿cumple esa condición también por el lado derecho? Sí. Porque incluso la toca ahí. Es decir, ni siquiera hay discontinuidad con el 5. Exacto. Ahí la función es continua hasta el valor de 5. Sí. Entonces, ¿se está cumpliendo esta primera condición? Sí, sí se cumple. Entonces, ¿qué decimos? F de X es continua en el intervalo abierto desde A hasta ¿dónde, Mauricio? Hasta 5. Bueno, a B. Hasta B, hasta ahorita sí. Es decir, en el intervalo abierto, aquí ya pongo en particular. Entonces, para nuestro caso, pongo punto y coma, y es desde 1 hasta 5. ¿Se está cumpliendo ahí, Mauricio? Sí. Entonces, la primera condición de continuidad se está cumpliendo. Sí. Ahora vamos con, ¿estás de acuerdo? Y yo pienso que es lo que quiere el maestro que se le explique. Exacto, sí, justo. Sí, por eso ya no lo platiqué de manera general, sino vamos a escribir las 3 condiciones que deben de cumplirse para que mi función sea continua, y entonces ya cada uno vas diciéndole al profesor si se cumple o no, y basta con una que no se cumpla para que la función sea discontinua en ese intervalo. Sí. ¿Cierto, Mauricio? Sí, profesor. Ok, entonces, como cumple la primera condición, pasamos a nuestra segunda condición. ¿Y qué nos dice? Que el límite de nuestra función, voy a escribir la número 2, oh Dios, ¿qué hice? Un segundo, ¿qué pasó aquí? Pues voy a borrar esto porque se hizo pequeña, Mauricio, ya regresó. Sí. 1, 2. Dice que el límite de mi función cuando X tiende a un valor fijo A positivo, nos dice así, que el límite de mi función cuando el valor de X tiende a el límite inferior por la derecha sea igual a mi función evaluada en ese valor. Sí. La pregunta aquí es, el límite de mi función, voy a borrar lo que está aquí arriba para empezar a hacer este análisis. Vaya que es estricto. Y es correcto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y es correcto, porque es la forma, es la manera formal en que podemos justificar lo que se está preguntando así, en apariencia muy abierto, ¿no? Está bien definido. Bueno, primero, veamos, Mauricio, ¿qué ocurre cuando el límite de mi función tiende al valor de 1 por dónde, Mauricio? De 1 por la derecha. Exacto. Entonces vamos a escribirlo formalmente. Límite de mi función. ¿Quién es? F de X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando el valor de X tiende a 1 por la derecha. Cuando el valor de X tiende a 1 por la derecha, este límite, ¿a qué tiende, Mauricio? Observa tu función. A infinito. Exacto, a infinito positivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. A más. Más infinito. Exacto. Y si evaluamos nuestra función en ese punto, ¿qué ocurre? Pues no está definido. No está definida. ¿Estamos de acuerdo? No existe. Y entonces, ¿qué decimos? F de A, que en este caso, ¿quién es? F de 1. Pregunta, Sí. ¿es correcto lo que puse? ¿Qué Es una E. ¿Es una F? La E, no, perdón, es una E al revés
y la estoy cancelando. ¿Qué quiere decir? ¿Que no pertenece? Mi función evaluada, cuando X toma el valor de 1, no está, ¿qué? Definida. Definida. ¿Cómo es? También es correcto decir esto, Mauricio. F de 1 ¿es infinito? Sí. Así es. Entonces, pregunta, el límite, cuando mi función tiende a 1 por la derecha y mi función evaluada en 1, ¿son iguales? No. Borro el de arriba, borro este, Mauricio. Esto aquí, quito esto, y en lugar de haber puesto esa E, yo le voy a poner este uchillo acostado, que es infinito. Sí. Entonces, como el límite de mi función, cuando X tiende a 1 por la derecha, se hace infinito, y cuando nosotros evaluamos nuestra función en ese punto, no existe, o podemos decir que es infinito, entonces, esta segunda condición, ¿se está cumpliendo? Sí, porque tiene el mismo valor. Así es, son iguales. Sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Y falta una condición. Y en apariencia, ¿qué habíamos dicho nosotros, Mauricio? Que no era continua. Y no era continua porque estábamos observando de manera general que como la función f de x y la asíntota nunca se qué Se intersectan, entonces había una discontinuidad. Sí. ¿Cierto? Sí. Mas, sin embargo, observando aquí, ¿quién? Las tres condiciones, hasta ahorita, ¿qué has observado con las primeras dos? Con las primeras dos, pues hasta ahorita que se cumplen. Que se cumplen, sí. Dios. Vamos con la tercera. Borro esta primera condición y escribimos la tercera condición. ¿Qué nos dice la tercera condición? 2, 3. Nos dice que el límite de nuestra función cuando X tiende a el límite superior por la izquierda sea igual a f de b. Entonces nos dice que el límite de nuestra función cuando X tiende a 5 por la izquierda sea igual a mi función evaluada en ese valor. Veamos cada uno de los casos. Acá está, corto esto. Y ahora vamos a trabajar primero el límite. El límite de mi función cuando X tiende a 5 por la izquierda, ¿ella a qué tiende? A 5. Cuando X tiende a 5 por la izquierda, es decir, toma primero el valor de 4.9, luego el valor de 4.99, luego 4.999, luego 4.9999. Observa tu función. Exactamente cuando la función toma el valor de 5, Mauricio, ¿Y cuánto vale? Y vale 0. Exacto. Eso es cuando f de b, f de 5, nosotros sabemos que cuando mi función toma el valor de 5, al evaluarla, nos da como resultado 0. ¿Sí estamos de acuerdo, Mauricio? Sí, profesor. Y ahora, cuando X se va aproximando por la izquierda, poco a poco, a 5, pregunta, ¿Y a qué tiende? A 0. Así es. Entonces, aquí, ¿qué decimos? El límite de mi función, cuando X tiende a 5 por la izquierda,
ella tiende a 0. Y mi función evaluada perfectamente cuando X toma el valor de 5, en la gráfica observamos que vale ¿cuánto? Vale 0. 0, sí. Entonces la pregunta es, ¿esta condición se cumple? Sí. ¿Y qué podemos concluir entonces de manera ya formal observando las 3 condiciones de continuidad en un intervalo? Bueno, que no es continua debido a que de que no son... Ah, no, espere. A ver. Pues que hasta el momento es no es continua debido a que hay una... Observa tus 3 condiciones. Sí. ¿Se cumplió la primera condición, Mauricio? Sí. ¿Se cumplió la segunda condición? Sí. ¿Se cumplió la tercera condición? Sí. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Pues que es continua. Así es. ¿Y por qué nosotros inicialmente habíamos expresado que en el intervalo que va desde 1 hasta 5, nuestra función, ¿qué? Era discontinua. Era discontinua. ¿Por qué? Porque no se intersecta con 1. Exacto, porque no habíamos tomado en cuenta la primera observación. Nuestra primera observación no habla de intervalos cerrados. El Exacto. intervalo nos está hablando de un intervalo ¿qué? Abierto. Exacto. Entonces, nos pide que f de 1 se cumpla. No. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, tampoco se cumple. tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco. Nos da exactamente el mismo valor. Entonces, dada y expresada la condición como un intervalo abierto, se cumple la primera condición también, Sí. ¿cierto? Sí. Y como se cumplen las 3 condiciones, entonces pregunta, ¿esa función podemos decir que es continua? No, porque nos falta evaluarlo en los puntos 1 y 5. O sea, bueno, hasta ahorita es continua en el intervalo abierto. Exacto. Ahora, nos dice la definición, una función real de variable real con regla de correspondencia como la que está aquí en nuestra función. La voy a encerrar en este recuadro. Con regla de correspondencia y igual a f de x, igualita a la que nos propone el texto. Nos dice, es continua. Nos está diciendo que esta función, voy a borrar algo aquí para escribirla, quito esto y quito esto. Nos dice que esta función es continua, nos dice y igual a f de x es continua en, y nos pone esto así, Mauricio, corchete A, coma B, paréntesis. ¿Qué nos está diciendo? ¿Es continua en qué intervalo y de qué tipo, Mauricio? En un intervalo cerrado. Es decir, donde incluyo a los extremos inferior y superior de ese límite. Sí. Nos dice que es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B. Dice sí y solo sí. Dice sí y solo sí cumple con las siguientes condiciones. Las 3 condiciones que hemos revisado. Sí. ¿Qué nos dice la primera condición, Mauricio? Voy a borrar esta tercera condición y la vamos a volver a escribir. ¿Qué nos dice? Que f de la x... condición número 1. Número 1. Que f de el x... límite ¿de quién? De mi función, cuando el valor de x tiende a un valor
fijo por la derecha, como lo tiene positivo, por la derecha, sea igual ¿a quién, Mauricio? a f A mi de a. función evaluada en ese valor de X. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué observamos, Mauricio? Que Pues conforme el valor de X, voy a borrar esto que tengo aquí, lo volvemos a analizar. Sí es interesante. Se veía un problema, un ejercicio muy, simple. en apariencia sencillo, ¿no? Y no Sí. lo es. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Me voy a acercar, voy a poner el caso en particular. El límite de mi función cuando X tiende a 1 por la derecha, ¿a qué tiende? Le pongo un signo de interrogación y vamos a escribir esto. Mi primer valor va a ser 1.2 en X. Hasta hago mi tablita. Estos son mis valores de X y estos son mis valores de Y. Luego me voy a ir acercando a 1 por la derecha. El siguiente sería 1.1. Sí. ¿Ya estoy más cerca de 1 en el Sí. segundo valor? Sí. Y luego 1.01. ¿Ya estoy más cerca del 1? Sí. Perfecto. 1.001. ¿Ya estoy más cerca de 1? Sí. Uno más, 1.0001. Ya estoy más cerca de 1. Pongo mi flechita abajo. Aquí digo, X tiende a 1 por la derecha. Cuando X se va poco a poco aproximando a 1 por la derecha, Mauricio, el valor de Y, obsérvalo aquí, este es Y, aquí está en cierto valor para 1. Aquí está en este valor. Y aquí está. ¿Qué le va ocurriendo al valor de Y? Que va, Conforme me estoy acercando a 1, que va aumentando va indefinidamente. aumentando. Y conforme más y más estoy cerca de 1, ¿qué le va a ir pasando a ese valor de Y? Va a ir aumentando. Se va a ir haciendo inmensamente ¿qué? Grande. Pero nunca va a ¿qué? Tocar, intersectar con la. Entonces nosotros decimos, cuando X tiende a 1 por la derecha, el valor de Y, ¿a qué tiende, Mauricio? A infinito. Exacto, a infinito. Y podemos, a lo mejor, ser específicos. Positivo, Sí. que es un infinito positivo. Es más Y en la parte positiva del eje de ¿quién? De las Y. De las yes. Pero Ajá. en general podríamos decir que no está definida, que no existe. Es Pues decir, Mauricio, ¿cómo consideras esto? Y pongo esto, y una punto y coma. Y, esto. Esas dos observaciones podríamos considerarlas geométricamente como dos situaciones que nos hablan de lo mismo. sí. Exacto. Si nos hablan de lo mismo, entonces puedo expresar que Y tiende a infinito. Infinito, más infinito. Ok. ¿Y qué observamos si nosotros evaluamos a esa función en ese punto? ¿Qué nos dice la gráfica? Que no está Que qué, no está definida. que no existe. No existe. Entonces, entraría en este caso, en el que puse en un recuadro abajo, Sí. y igual a no existe. Entonces, pregunta, ¿se está cumpliendo la condición? El límite de mi función cuando X tiende a 1 por la derecha, ahora ya vamos a cerrarlo aquí, le quito el signo de interrogación, ¿y qué ponemos nosotros ahí? ¿Una Es, qué? Una no E. existe. Y luego, ahora vamos por la parte derecha de esa primer condición. Uh-huh. Mi función evaluada en 1, la gráfica, ¿qué nos dice? Como no se tocan, Pues que es infinito. Bueno, que no existe. exacto, porque tampoco, ¿qué? Que no existe. Existe.
Y entonces podríamos aseverar que esa condición se está cumpliendo. Sí, se está cumpliendo. Y las otras dos fueron más sencillas de observar que se cumplen. La que nos genera un poquito de inquietud es esta. Sí. Ahora, matemáticamente, yo puedo escribir esto así. Y aquí puedo escribirlo así. Y entonces, el límite y la función evaluada en ese punto siguen siendo ¿qué? Continuas. Iguales, ¿no? Digo, iguales, sí. Iguales, esto y esto. ¿Cierto? Sí. Estoy hablando de esto, lo voy a poner en una nubecita. Estoy hablando de esta partecita, que es esta, le puse una palomita, y luego estoy hablando del lado derecho, que es mi función evaluada en el punto, que es esta. Sí. Y también expresándolo de esa manera, son iguales. Pero, ¿cuál es la maravilla de la primera condición? Dice que mi función no tenga puntos de discontinuidad en el intervalo, ¿quién? A, B. Abierto a B. ¿Cierto o no? Sí. Y la pregunta es, Mauricio, aquí no se... Entonces voy a borrar ya todo esto. Vamos a quitar esto y vamos a dejar únicamente, ay Dios, lo que nos corresponde. Esto, todo esto. Vamos a quitarlo y vamos a escribir sí y solo sí, y escribimos la primera, porque es la que nos está generando un poquito de inquietud. Que mi función dice, que la función dice, no tenga puntos de discontinuidad, no tenga puntos de discontinuidad en, y obsérvalo, Mauricio, en abierto, A, B, abierto. Pregunta, así como está escrita esta, ahora nos vamos en particular. En lugar de A sería 1. ¿Sí estás de acuerdo, Mauricio? Sí. Y en lugar de B sería ¿quién? 5. Ay, un segundo, apareció algo aquí extraño. Sí. Adiós, ¿qué estoy haciendo? Quita esto. Ya se fue, pero la moví. Ahora, ¿cómo te regreso, Dios santo? Ya, ok, muy bien. Pregunta, ay, Dios, ay, si cierro el intervalo. Pregunta, esta función que nos da el autor, ¿cumple con la condición de este intervalo? Sí. Así es. Entonces, ¿se cumple la primera condición, Mauricio? Sí, se cumple. ¿Se cumple la segunda condición? Dice que el límite de mi función, cuando x tiende a 1 por la derecha y mi función evaluada en ese punto, no. No es igual. ¿no son iguales ahí? Sí. Ya hicimos ese análisis. Sí. El límite, voy a borrar esto, Mauricio, y lo pongo. El límite de mi función, cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿qué nos dio, Mauricio? Infinito. Exacto. Y mi función evaluada en ese punto, la gráfica, ¿qué nos dice? Y que es infinito. Bueno, que no Así es. Entonces pregunta, ¿se está cumpliendo la segunda? Sí. En la tercera vimos que se cumple. Sí. Entonces, ¿qué vas a afirmar de acuerdo a las tres condiciones de continuidad de una función en un intervalo, y lo voy a poner en una nubecita, cerrado desde A hasta B? ¿Se cumplieron las tres condiciones? Sí.
Entonces, ¿qué afirmarías? Que es continua. Sí es. Ahora una pregunta, amigos. Yo no lo he checado. ¿Qué dice el autor en la solución de ese planteamiento? Es Porque que funcione, como es par, no está respuesta, nada más no son existe. los impares, creo. Sí, solo colocan algunos, ¿no? Sí, Bueno, regresemos entonces a lo que tenemos analíticamente. sí, ¿Cumple las tres condiciones? sí se cumple. Y entonces pues vamos a concluir que esta función en el intervalo cerrado, desde 1 hasta quién, Hasta 5 cerrado, cerrado, es continua porque cumple las tres condiciones de qué. de continuidad. Se extraña la primera. Siempre deja abierto ahí un poquito y con inquietud de que es así, ¿no? Sí. Terrible. Ok. Luego del 24, ¿cuál me dijiste? Del 24 es el 31. 31, Dios santo. Veamos. Dice, en los problemas 31 y 32, determine si la función dada tiene una discontinuidad removible en el número dado A. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Cuándo una función tiene una discontinuidad removible, Mauricio? discontinuidad removible cuando tiene un punto vacío. A ver, vamos a buscar aquí que nos hable con punto de discontinuidad, pero que nos diga exactamente. Ay, Dios, a ver, un segundo, un segundo. Es 30 y... ¿Qué me dijiste? 31. 31. Ok, si la discontinuidad es removible, defina una nueva función que sea continua en A. En A. Ok, bueno, aquí, ¿qué te parece si lo hacemos analíticamente? ¿Qué Sí. significa eso, Mauricio? Pues con puras, por las condiciones, en este caso. Lo que acabamos de hacer en los límites anteriores Sí. del 3.1 y 3.2. ¿Qué tipo de función es la que tenemos en el ejercicio 31, Mauricio? Tiene forma racional, pero es Es una irracional. función irracional, porque el denominador Tiene tiene una una raíz. ¿qué? Una raíz. Así es. Entonces, ¿qué te parece si analíticamente verificamos si podemos remover La indeterminación. la indeterminación? Y creo que sí se puede hacer, porque nos dice en los ejercicios 31 y 32, determine si la función dada tiene una discontinuidad removible cuando A toma el valor de 9. Sí. Y creo que sí, vamos a ver, y además nos dice, y si puedo remover eso, es decir, si logro quitar la irracionalidad del denominador, me va a quedar la función que me está pidiendo. Me dice, y si yo puedo remover, es decir, ¿qué ocurre? La voy a escribir, Mauricio, porque no me estoy dando a explicar. Sí. Tengo esta función, f de x es igual a x menos 9 sobre quién, Mauricio. Sobre raíz de x menos De 3. x menos quién, Menos 3. y me está pidiendo que la evalúe. En A Dice, igual a 9. si es, dice, determine si la función tiene una discontinuidad removible en el número dado A. Ok, entonces vamos a encontrar, ¿sí? F de A. Así como está directamente, si yo evalúo, Mauricio, F de 9, ¿a qué es igual, Mauricio? 9 9 menos menos 9. 9 sobre quién? Raíz de La 9 raíz más de 3. 9 menos 3.
Solo estoy trabajando con la función, no con límites. 9 menos 9 nos da ¿qué? 0. Sobre 0. 0. Si yo evalúo mi función en X, cuando toma el valor de 9, se indetermina. Sí. Ahora, Mauricio, vamos a calcular el límite de esta función X menos 9 sobre la raíz de X menos 3 cuando X tiende a 9. ¿Y qué voy a hacer, Mauricio? Bueno, en este caso, eliminar la indeterminación. ¿Y cómo elimino la indeterminación? Factorizando. No, porque es una función irracional. Irracional. Racionalizando. ¿Racionalizando a quién? El denominador. De esta función, ¿cierto? Sí. Entonces aquí ponemos, entonces, vamos a escribir esto, y tú lo vas a hacer, lo planteamos nada más. Sí. El límite de mi función, que es X menos 9, entre la raíz de X menos 3, cuando X tiende a 9, lo voy a multiplicar ¿por quién? ¿Es igual a quién? Raíz de Límite. X. Vamos a escribirlo. El profesor lo exige poquito a poco. X Sí. menos 9 sobre la raíz de X menos 3. Cuando X tiende a quién? Da 9. ¿Por quién, Mauricio? Tú dímelo. Raíz de X más 3. Sí, es raíz de X más 3 en el numerador y raíz de X más 3 en el denominador. Sí. Y trabajamos al producto indicado que tenemos en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo hacemos. X a la 1 medio menos 3 por X a la 1 medio más 3. Y veamos qué nos da. X a la 1 medio por X a la 1 medio nos da, Mauricio. X. X. Más por menos, menos. X a la 1 medio por 3. 3X a la 1 medio. Voy con el segundo. Más por más. Con la X nos da 3 por X a la 1 medio. 3X a la 1 medio. Y luego los últimos. Más por menos nos da menos. 3 por 3. 9. 9. Los términos menos 3X a la 1 medio y 3X a la 1 medio se cancelan. ¿Y qué nos quedó, Mauricio? X menos 9. X menos 9. Y entonces aquí vamos a escribir, esto es igual al límite, pero no me va a alcanzar el espacio. Mejor borro esto y lo hacemos abajo. Sí. Borro esto. Esto es, lo voy a ir poniendo en color negro. Esto es igual al límite cuando X tiende ¿a quién? A 9 y efectuamos el producto. Sí. Oh, pero un segundo. En el denominador no estamos efectuando, pero no importa. ¿Qué nos da? X menos 9, ¿estás de acuerdo? Sí. Por la raíz de X más 3. ¿Sobre quién, Mauricio? Sobre X menos 9. Y maravillosamente se cancelan, ¿cierto? El común, sí. ¿Y qué función nos quedó? Raíz de X más 3. X más 3. Entonces, pregunta, ¿sí puedo remover la indeterminación? Sí. Sí. Y me pide la función nueva que debo de proponer porque pude remover la indeterminación. Entonces, mi función va a ser f de x igual ¿a quién, Mauricio? A raíz de X más 3. Excelente. Y ya está. Entonces, esta es una función en la cual sí puedo quitar la discontinuidad porque es una discontinuidad evitable o removible. ¿Cierto o no, Mauricio? Sí. Y además ya propusimos
la nueva función que ya nos permite ver que cuando X toma el valor de 9, la función es continua. Sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Ya quedó. Y fue más fácil haciéndolo a través de quién. Analíticamente. Así es, de límites. Sí. ¿Cierto, Mauricio? Sí. Sí. Todo claro, profe. ¿Mandé? Todo claro, digo. Ah, no, qué bueno, Mauricio, porque eso es lo interesante. Bueno, vamos avanzando. Sigamos trabajando. Luego indicaste cuál, Mauricio. El 33. Pues vamos. Ay, Diosito Santo. Estoy perdido. ¿Dónde está el 33? Está ahí abajito del 31, luego. Sí, es cierto. 33 dice, en los problemas 33 a 42, use el teorema 3.3.3 para encontrar el límite dado. Ok, vamos a ver ese teorema. No sé cuál es. Esto sí está interesante. ¿Cuál es el teorema? Ese teorema, ¿dónde puede estar, Mauricio? Dice, pues Más o el teorema menos. 3.333. Déjese lo busco. 3.3. Está en la página 104 del libro. Ok, gracias, Mauricio. Sí. 104. Ya ubiqué y ahora busco el teorema. Terminología, Dios, ¿dónde está? Ya tengo mi página, pero no lo ubico. ¿Por qué? Página 104, ahí está. Pero ese es 3.2. Ya lo encontré. Dice límite. ¿Qué me está diciendo? El límite de una función compuesta. Es que es de doble argumento, ¿cierto? Sí. Es de argumento doble. ¿Qué nos dice este teorema? Dice, si el límite de mi función g de x, cuando x tiende a un valor fijo a es igual a f, a l, y f es continua en l, a ver, vamos a escribirlo, porque necesitamos empezar a hacer el análisis. Pues, vaya que este señor sí o sí se pone un poquito rudo. ¿Sí? ¿Verdad? Segundo. Entonces, segundo, ¿qué nos dice? Teorema, límite de una función compuesta. Eso es lo que me está diciendo. Límite de, ¿no? Función compuesta. Y nos indica, si el límite de g de x, si el límite de g de x, cuando x tiende a un valor fijo a, nos da este valor, el valor de L, y nos dice además, y f, otra función, y mi función f y f es continua en L, entonces nos propone este teorema. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ponerlo así. Nos dice que el límite cuando x tiende a un valor fijo a de mi función evaluada, es una función composición, Mauricio. Sí. En g de x es igual ¿a quién? A A f de función evaluada en el límite de quién? de De g de g x. de x
cuando X tiende a un valor fijo A, nos dice que eso es igual a ¿quién? A FDL. Es igual a nuestra función evaluada en este valor, aquí, en este. Sí. Dios. Ahora vámonos al ejercicio. ¿Era ciento qué? La página es 31, la no, 107. 33, ¿verdad? Y nosotros La... tenemos tan- el límite. Es el 33, ¿verdad, Mauricio? Sí, 33. Oh, y tenemos este ejercicio 33. Y nos dice límite cuando X tiende a un sexto de pi, ¿verdad? Sí, Límite cuando X tiende a un pi sobre sexto 6. de pi. Sí, pi sobre 6. Sí, ¿De quién? Nuestra función es seno. ¿De quién? de 2x De 2x más pi sobre 3. pi sobre 3. Ok, si nosotros evaluamos directamente esta función cuando x tiende a pi sextos, ¿qué nos da? Mm, Vamos a ver qué nos da. ¿Cuánto es pi sextos en grados? pi sextos Ajá, es es pi, es sencillo, por 30. 3 punto ¿qué? Oh Dios, ya apareció otra vez esto, un segundo. Causa dolores de cabeza a veces aquí. Pi por 3 punto ¿qué? Eh, 14. 3.1416. No, perdón, estoy haciendo algo incorrecto. Es 1 por el valor de pi. Un segundo, Mauricio. Estoy Sí. cometiendo. Voy a escribirlo tal como está aquí. 1 por el valor de pi, que es 3.1416 por R. ¿Sí recuerdas cuánto vale R? ¿El radián? Radian es el... 57.3, Ajá, ¿cierto? ¿Entre sí. cuánto? ¿Tienes una calculadora a la mano, Mauricio? Sí, deme un segundo. Sí, yo acerco la mía. Creo que sí la tengo cerca aquí en la mochila. Un segundo. Sí. ¿Eso cuánto vale, Mauricio? Ay, Dios santo, ya perdí la mía. Es 3, 14, 16 por 57.3. 30 grados. Entonces, esto equivale a 30 grados, ¿cierto? Sí. Pi sextos. ¿Sí? Decimos pi sextos equivale a 30 grados. ¿Y pi tercios? ¿Qué sería? ¿60 grados? Pi tercios, sí, 60 grados. Entonces, sustituimos directamente, Mauricio. El seno, ¿de cuánto? De 2 por, 30. ¿cuánto va? Exacto, 30 grados, más, déjame borrar esto, Mauricio. Vamos a jugar con ella. Esto aquí ya lo tenemos. Y esto lo vamos a escribir como un corchetito, para que no nos confundan un poquito los signos. ¿Más cuánto? ¿Pi tercios dijimos que es? ¿Cuánto? 60 grados. Y entonces esto es igual al seno de Seno de 60 más 120. 60 grados. Sí. Y esto sería igual al seno de 120 120. grados. ¿Y esto cuánto nos da, Mauricio? A ver, es 120. Ese era
Ay, Dios mío. ¿Es esto? ¿Punto 8660? Punto 86. A ver. Yo tengo la otra máquina para ver si lo puedo Sí, convertir punto a 8660. Es un correcto. número racional, pero no tengo la otra máquina a la mano. Bueno, Sí, sí es ya correcto. vimos que este límite sí existe. ¿Y cuánto nos dio? Punto 8660. Ok, si lo evaluamos directamente, existe y nos da ese valor, ¿cierto? Sí. Quiere decir, a ver, veamos, Mauricio. Ay, ¿dónde me cabe el espacio aquí? Vamos a hacer esto. Nuestra función seno, pregunta Mauricio, ¿es de esta manera? ¿Así? Aquí empieza. ¿Es así? Sí, es correcto. Ahí está. Aquí, en la parte más alta, voy a poner aquí este puntito. Ay, Dios, déjame trabajar. Dios. Adiós. ¿Qué valor tenemos aquí? En la parte más alta del primer arco, de la parte positiva Pi sobre 2. y medios, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo? Aquí es pi medios. ¿Y cuánto vale en pi medios nuestra función? Aquí. 1. Exacto, el valor máximo es 1. Y Sí. aquí en pi, otra vez, Dios. Aquí es pi, ¿estás de acuerdo, Mauricio? Sí. Nuestra función, ¿cuánto vale? Nuestra función vale punto 8660. No, en pi. Pi es 180 grados, medio ciclo. Sí, es ¿Cuánto correcto. vale? Pues Nuestra 0. función, ¿qué cuánto vale? 0. Exacto. Aquí hasta lo marcan, ¿no? Sobre el eje de las X lo voy a marcar, perdón. Este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Cuando el ángulo en la función seno toma el valor de 180 grados, llévale cero. Sí. Y entonces, si aquí son 90, vamos a proponer que por aquí sean 120. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces esto subiría aquí y nos dice que es punto 8660. Y eso es cierto, aquí está, menos de 1, Sí. ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, cuando nuestra función, la función seno, ya la perdí aquí, a ver, déjame verla otra vez, nos dice que esta función, la función seno, 2x más pi tercios, cuando x tiende a pi sextos, ¿ella a qué tiende? A 0. ¿Qué? 8660. Si existe. Sí. Y luego, ¿qué nos está pidiendo, Mauricio? ¿Qué nos está pidiendo? Que apliquemos el teorema, ¿qué? 3.3.3. Entonces, ya sabemos nosotros que el valor de L, ¿cuánto es? Punto 8660. Exacto. Entonces vamos a poner nuestro valor en alguna parte. Ya tenemos L. O voy a borrarle ahí. No. Mejor no. Vamos a hacer esto. L es igual a 0.8660. Ahora apliquemos nuestra función. G de X. Dios santo. Tenemos dos funciones. ¿Qué hago aquí? Nos dice que nuestra función evaluada, una nueva función, porque nos está diciendo, este límite nos dice que el límite de mi función g de x, nosotros ¿cuál tenemos aquí? ¿Cuál consideraríamos? Un segundo. Es que está raro porque nada más hay Una. una. Estoy buscando mi otra función. Dios, ¿nos dan algo más? No. No.
Pues no encuentro en ninguno de los otros. Perdón, Mauricio, no te escuché. De que en mi hoja de resultados dice nada más raíz de 3 sobre 12, que es el valor de .8660, entonces. O sea, yo lo quería hacer irracional, así como está. Así es, expresarlo en raíces. Sí. Ya lo tienes expresado y es este mismo, ¿cierto o no? Sí. Porque si tú lo haces con calculadora, es decir, lo pasas de raíces a irracional, bueno, que los dos son irracionales, pero lo expresas en dos formas distintas, nos da exactamente quién. Raíz de 3 sobre 2, bueno, 80. ¿Verdad? Raíz de 3 sobre 2, esta te está dando, a ver, es raíz de 3 sobre 2. Sí. Y esto es 0.8660. ¿Cierto? Sí. Entonces, pero ahora la cuestión es esta, Mauricio. Es una función composición. Nos está diciendo que F compuesta con quién. F compuesta con el límite de G de X. Con G de X. G de X es seno de 2X más pi tercios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, hagamos esto. Hagamos esto. Vamos a escribirla. ¿Puedo borrar ya todo esto, Mauricio? Sí, ya está anotado. Ok. Vamos a quitar nada más la solución del ejercicio 33, pero necesito esa función. Déjame escribirla por aquí porque esta cosa no la programé y se me apaga. ¿Quién es? Entonces decimos que G de X es igual al seno, paréntesis, doble argumento, ¿quién es? 2X más pi tercios. Más pi tercios. Oh, Dios. Otra vez me hizo un poquito de juego. Esa es mi función. ¿Sí estás de acuerdo, Mauricio? Sí, sí, ok, ya. Y entonces borramos todo esto. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo, Mauricio? Ok. Todo esto. Y escribamos nosotros. La función con la que vamos a trabajar es esta. Vamos a seguir nuestro teorema. Nos dice que es el límite, porque así lo va a querer el profesor, cuando X tiende a pi sextos, ¿cierto? Sí. De F, de mi función evaluada en G de X. ¿Quién es? El seno de 2X. Seno. Entonces, un segundo. Aquí voy a usar un machete para que el paréntesis no me cause ningún problema. El seno de... Esto está horrible. Y se entiende. Mi función evaluada en el seno de, paréntesis, 2X más pi tercios, se cierra el paréntesis y se cierra el corchete y nos dice que esto es igual. Esta ya la tenemos. El lado izquierdo de mi igualdad, ¿a cuánto equivale, Mauricio? El lado izquierdo. Ahí está. A la raíz de 3 sobre ¿cuánto me lo dijiste? Sobre 2, ¿no? Sí. Toda pregunta, Mauricio, lo voy a poner con una llavecita, después se la quito. Esta primera parte toma este valor, Mauricio. Sí. A ver. ¿O cómo no? ¿En qué sentido? Sí. Sí, ¿no? Porque es mi función evaluada en G de X. Sí. ¿Cierto? Y G de X es esa expresión. Y si yo evalúo esa función con X a pi sextos, sí me va a dar ello. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ya tenemos esa partecita. Sigamos el teorema. Nos dice que es igual a mi función evaluada en el límite cuando G de X tiende, cuando G de X tiende a pi sextos
y es igual a mi función evaluada en L. ¿L cuánto nos dio? 0.8660 raíz sobre 3. F de L. Ok, Mauricio. Esta parte, ¿cómo le hago? Por la parte de arriba, con rojo. Esta parte, este límite, ¿cuánto vale, Mauricio? El límite G de X. Raíz de 3 sobre 2. Así es. Sí, sí, nada más iba a corregir aquí, está horrible esto. Una X. Ok, ese ya lo tenemos. Es esto. Raíz de 3 sobre 2. Y ahora vamos a evaluar a nuestra nueva función en cuánto. En raíz. En raíz de 3 sobre 2. No. 3 sobre 2. Pero es Dios. Un segundo, Mauricio. A lo mejor a lo que se refiere es que primero tomemos, por ejemplo, o sea, ahorita ya resolvimos el límite de G de X cuando X tiende a pi sobre 6. Eso es lo único que hemos hecho, ¿cierto? Sí, sí, entonces yo lo que estás observando. Por lo que estoy observando es de que F sería lo mismo, pero ya nosotros teniendo el valor de L, o sea, ya como ya sacamos el límite de G de X, que es el valor de L, que es raíz de 3 sobre 2, evaluar ese mismo valor en la función, pues. Ah, sí, y sí nos va a dar, porque está aquí. Mira, lo voy a poner en rojo, no me había dado cuenta. Está aquí. Es todo esto. ¿Concuerda con lo que tú observaste? Sí. Lo puse en el recuadro rojo en la parte de arriba. Sí, exacto. Eso fue lo que nosotros sacamos. Entonces, lo que nos Entonces, falta, pregunta, ¿son iguales? pues yo creo que sí. Pues sí, nos está dando lo mismo. La Exacto. función evaluada, el límite de mi función g de x cuando x tiende a pi sextos es L. Sí. Y la función evaluada en L, no, pero es F evaluada en L, Mauricio. Exacto, o sea, F como es en sí como... Lo voy a escribir y tú me dices si observamos lo mismo. Sí. Mi función F, L, nos dice que a F, ay Dios, le escribo para no estar batallando tanto. F, ay Dios, ¿cómo le escribo? Mi función es una función compuesta con G de X. Ok, entonces F. ¿De quién, Mauricio? F de raíz de 3 sobre 2. No, a ver, tú estás viendo algo que yo no estoy viendo, porque me dictaste el valor, raíz de 3 sobre 2. Un segundo, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no está viendo Mario? Un segundo. Mi función evaluada, a ver, lo voy a hacer como tú lo observaste. Mi función evaluada en raíz de 3 sobre 2 debería ser igual al límite de G de X. Así es. Y la pregunta es, ¿esto es igual al límite de G de X cuando X tiende a pi sextos? 3 raíz de 3 sobre 1. A ver, entonces es... Es raíz de 3. Sí. Porque se cancelarían los dos, ¿no, Mauricio? Sí, es correcto. Pero Sí. un segundo. No, es Aquí que no daría. no va a dar. No, nos va a dar de No menos. va a dar.
nos van a dar en términos seno y coseno y así. Algo no estamos viendo correctamente aquí, Mauricio. ¿Qué no estoy apreciando correctamente, Dios? Seno de... Porque X ahora toma el valor de ¿quién? De raíz de 3 sobre 2. Sería 2 por punto 8660, ¿cierto? Sí. A ver, pero un segundo. Pero eso es... ¿Qué es este reloj, señor? No, es que me da punto 3545, entonces no. No, por ahí no está, no es el rumbo para poder, a ver, todos. $1.7320 expresado en raíces, ¿a qué equivale, Mauricio? Mi calculadora es muy simple, no lo hace. Y traje la otra. 1.7320 en raíces. 1.7320 en raíces. Ah, caray, nada más me lo da Sigue quedando así. Sí, en fracción, en porcentaje. ¿Qué te da en fracción? En fracción me da 483 sobre 250. Oh, Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí algo no estamos haciendo, no estamos convirtiendo, no estamos trabajando bien entre grados y quién, Mauricio. Y radianes. Radianes. ¿Estás de acuerdo que pi tercios está expresado en qué? Pi tercios en radianes. Radianes. Sí. En radianes, porque son pi radianes sobre 3. Exacto. ¿Sí estás de acuerdo, Mauricio? Sí. Ahora la pregunta es, ese 2x, esto, 2x, nosotros tenemos 2x, pero x nos está diciendo que vale ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? 3 sobre 2, sí. ¿Cómo pasamos, que sería la pregunta, 2 por la raíz de 3? Sería raíz de 3. 2 por la raíz de 3 sobre 2, pues esto me quedó la raíz de 3, ¿no? Sí. ¿Cómo expreso ese valor en radianes? ¿Cómo lo expreso? El seno de... Ese es ahí donde yo estoy dudando, Dios. No tengo bien la relación, Mauricio. Sí. Segundo. A ver. Vamos, el argumento es X. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Dios, mi función evaluada. Ok. Ay, Diosito Santo. A ver, voy a hacer esto. Esto, o sea, nada más nos queda raíz de 3. Entonces sería raíz de 3. A ver. Todo esto. Raíz de 3. Me agrada esto. Raíz de 3, Mauricio, más sobre 1. Los más pi tercios. Pi tercios. ¿Y esto qué nos da? Si lo hacemos, esto sería 3, raíz de 3 más el valor de pi, son 3.
pero esto es pi radiani. No, pero es que sí está raro porque entonces debería de dar otra función o... La G de... No, G de X la tenemos. Sí. G de X es nuestra función seno con un doble argumento de 2X más pi tercios. Esa es nuestra función G de X. La escribí, Mauricio, en la parte superior derecha de la pizarra. Sí. Ahí está. Esta es G de X. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y nos está diciendo, y eso nos dio, cuando nosotros evaluamos en pi sextos, nos está diciendo que nos da raíz de 3 sobre 2. Y luego nos está diciendo que evaluemos a F en ese valor. Dios santo. Sí, no lo alcanzo. Algo me está faltando aquí. Esto es... No es cierto. Es raíz de 3, Dios. Raíz de 3. ¿Qué falta, Dios? Porque no se puede afirmar todavía que se cumple el teorema. Sí, no. O sea, el valor en la ya lo tenemos, pero... ¿Qué te da, Mauricio? Nada más. ¿El valor de la función evaluada en pi sextos? La función evaluada en pi sextos da raíz de 3 sobre 2. Y en la solución que observaste desde tu texto, ¿únicamente nos da ese valor? Sí, bueno, aquí en los resultados nada más da este valor, entonces la verdad es que estoy dudando de que hayan usado el teorema. Bueno, esa es una. O no será Pero que... debería de cumplirse, Dios, y sin embargo no se va a cumplir. Si nosotros evaluamos en raíz de 3 sobre 2, nos daría la raíz de 3 más pi tercios. Exactamente. ¿No? Exactamente, y es diferente. El seno evaluaríamos en esto, pero yo estoy seguro, Mauricio, que ese es un valor incorrecto. Es decir, evaluaríamos en el seno de raíz de 3, porque se van los dos, sí, más pi tercio. Pero lo que te decía Mauricio, esta parte, el segundo sumando pi tercios, tú sabes que ese es el valor de un ángulo expresado ¿en qué, Mauricio? En grados. No, en radianes, acuérdate. Y son 60 grados. Sí, sí, sí. Aquí, Mauricio, le voy a quitar esta parte, ya lo quité. Aquí puedo escribir esto así tentativamente, Mauricio. Sí. Y entonces mi pregunta es, raíz de 3, ¿a cuántos radianes equivale? ¿Cómo lo expreso en radianes? Algo me falta aquí. Esa es la parte que yo no estoy comprendiendo. Sí, tampoco. 60 grados. Dios ilumíname. No. Ok, a ver, vuelvo a leer. El límite. Dios, no lo veo. A ver, otra vez. Yo digo que probablemente sí se equivocaron, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que para que haya una composición debería de haber dos funciones. Dos funciones. Y solo tenemos una. ¿Cómo evaluamos? Exacto. ¿En quién evaluamos a F? Y pues no creo que sea F igual que G, entonces... La estamos tomando como composición tomando a G. Exacto.
Pero no. No está dando el mismo valor. No. Bueno, vamos a dejar esta parte, Mauricio, nada más con el valor de raíz de 3 sobre 2. Sí, ahora sí que directo, ¿no? Sí, desafortunadamente no se puede cumplir. Esa. Sí, porque El teorema, aquí el resultado prácticamente nada más dice raíz de 3 sobre 2. Entonces, pues. sí, podríamos verlo como una simple evaluación. Sí, exactamente. Evalué a mi función en el valor fijo de A, pi sobre Exacto. 6 y punto. Exacto. No estoy convencido, pero bueno. Sí. Una foto, algo tengo que revisar aquí. Un segundo, porque esto no me... Ahora voy a tomar la foto para tener un segundo. Ay, Dios, aquí está. Ahí está, ya. Ahora sí seguimos. Ok, vamos a continuar, Mauricio. Sí. ¿Qué otro ejercicio tienes como propuesta? Ahora tengo hasta el 38. 38, vamos, un segundo, aquí está. Al 38, Mauricio. Ay, Dios, ¿dónde me los había enviado la licenciada? Ya me perdí. Ah, ya los encontré, ya los encontré, ya los encontré. De repente me perdí. ¿Era página qué, Mauricio? 107, profesor. Sí, gracias. Yo creo que igual va a ser por reevaluación nada más. 107 del libro. Sí. Página 107, ejercicio 38. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Un segundo, Mauricio, porque soy bien lento. Sí. A ver, en ciego. 107. Ejercicio 39. No lo estoy viendo. 38. Y nos dice que es el límite. Lo hago grande porque no lo alcanzo a ver. Límite cuando t tiende a 0 de la tangente de t sobre t cuadrado más t. Pero esto que nos da. Ok. Si nosotros evaluamos, bueno, le escribo, perdón, ay, un segundo, vamos. Un segundo, esta cosa se está muriendo. ¿Dónde dejé el cable? Sí, no se preocupe. Sí, sí, un segundo. Ahí está. Entonces vamos a eliminar todo esto. Digamos, ¿dónde está la goma? Ay. Ok, tenemos nuestra función. Es 38, me dijiste, ¿verdad? Límite Sí, cuando profe. t tiene 0, gracias. Límite cuando t tiende a 0 y la función es la tangente
paréntesis de pi t sobre, Dios, enciende 38. Dios, qué página me metí ahora. Dios. Ay, perdón. ¿Qué página me habéis dicho que era, Mauricio? 107, profe. 107. Lo apreté mal aquí, ya me metí en problemas. 114. Estoy todavía muy lejos. ¿Qué, perdón? 107. 107. Ya llegué. Aquí está. 38. La tangente de pi y t sobre t cuadrada más 3t. T cuadrada más 3t. Esta es mi función. Ok. Si nosotros evaluamos directamente, se ve que va a ser 0 sobre 0. Sí. ¿Verdad? Sí. Pi por 0, 0. Y t al 0 al cuadrado más 3 por 0 nos va a dar 0. Entonces es 0. Pero ahora, Mauricio, a ver, trabajemos tantito una cuestión de álgebra básica. En el numerador tenemos pi t. Y en el denominador t cuadrada más 3t. Pregunta, Mauricio, ¿podemos factorizar al denominador? Sí. ¿Quién es el factor común? T. T. Ese es mi factor común. T y el segundo factor, sí, los términos del segundo factor, ¿quiénes serían, Mauricio? T más 3. T más 3. Ahora, Mauricio, ¿esto es verdad lo que acabo de hacer? Sí. Y entonces, nuestra función realmente, ¿quién es, Mauricio? Pi sobre T más 3. T más 3. ¿Cierto? Entonces, pregunta, ¿esto sería igual al límite cuando t tiende a 0 de la tangente de, paréntesis, el valor de pi sobre t más 3, Mauricio? ¿Así? Sí, será una equivalencia. Y esto ya lo podemos evaluar. Exacto. ¿Y es lo que nos daría? Pi sobre 3. Pi sobre 3. Es decir, un tercio de pi. ¿Y eso a cuánto equivale en grados? A 60 grados. ¿Y esto sería igual? Sí. Pi sí. sextos a 30. Entonces pi tercios es 60, ¿no? Sería el límite cuando t tiende a 0 de la tangente de pi tercios. Y esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la tangente de 60 grados. Y ese valor sí existe, Mauricio. Se hace infinita cuando es 90 grados. Sí. ¿Qué valor te dio? Es... Tengo la... Sí, la... Tangente de... A lo mejor te da en raíces. Raíz de 3. Exacto. Que es 1.7320. Sí. ¿Cierto? Sí, es. Ahora. ¿Y en el texto qué nos dice, Mauricio? Es que este es par. Pero. Ok. Sí, este es par. Sí, es cierto. Par no existe. Sí. ¿Qué? Como es una función racional el argumento de la tangente, pregunta, ¿es correcto lo que hicimos? Como es una función racional, sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El argumento de la tangente es lo que está dentro de los paréntesis. Numerador, pi t, denominador t cuadrada más t. Sí. Pregunta, ¿ese cociente fue factorizado correctamente? Sí. Así es.
El argumento es una expresión racional, el argumento de la tangente. Entonces, sí se puede simplificar de esa manera. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos verificar que eso es verdad? Reemplazando raíz de 3 en T. Un segundo. ¿Qué estás viendo? No. 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 Aquí, entonces voy a hacer la pregunta. Es que no supe preguntar, Mauricio. Es esto, así. Déjame borrar esta parte. Esta es muy sencilla. Es la factorización nada más lo que estoy borrando. Sí. Sí, esta parte es muy noble. No, la pregunta es, el límite, Mauricio, el límite de una función, cuando X tiende a un valor fijo A, ¿existe? Sí y solo sí, ¿qué se cumple, Mauricio? El límite de una función, cualquier función, cuando X tiende a un valor fijo A, existe sí y solo sí, ¿qué se cumple, Mauricio? Que sea igual a f de A. Esto existe sí y solo sí, vamos a hacerlo, mira, el límite de mi función cuando a X tiende a un valor fijo A por la izquierda es igual al límite de mi función cuando X tiende a un valor fijo A por la derecha. En un lenguaje común y cotidiano, el límite de una función existe sí y solo sí. Sus límites laterales existen y son iguales. Exacto. Entonces, ¿qué podemos trabajar? ¿En el vecindario de quién? De 0. Valores más pequeños que 0, desgraciadamente negativos, sí. Y valores tantito más grandes que quién? Que 0. Y observar si los dos límites tienden hacia el mismo ¿qué? Hacia el mismo valor que sea raíz de 3. Sí. ¿Sí me di a entender? Sí. Esa sería la forma en que podemos verificar si este límite, ¿qué, Mauricio? Existe. Y además es correcto, porque nosotros estamos diciendo que es raíz de 3. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, vamos a hacer esto para verificar que este ejercicio esté bien. Ya nosotros sabemos que esto es, aquí lo voy a escribir ya nada más, aquí no es correcto, pero porque ya lo tenemos. Oh Dios, ¿qué hice? Un segundo. Esto sabemos nosotros que es igual a la raíz de 3. Lo voy a dejar ahí. Esto es igual a la raíz de 3. Y nada más recordar, el límite de una función cuando x tiende a un valor fijo a existe si sus límites laterales existen y son iguales. Entonces, vamos a hacer esto. No vamos a calcular tantos valores porque eso nos ganaría un poquito en el tiempo. Pero sí hagamos esto. Vamos a calcular el límite de esa función. Aquí está. Vamos a hacer límite. Y vamos a trabajar con la función normal. Límite cuando t tiende a 0 por la izquierda de la tangente de pi t sobre t cuadrada más 3t. ¿Esto a qué es igual? Y hacemos esta propuesta. Los valores de x van a ser tantito menores que ¿quién, Mauricio? Que 0. Que 0, por la izquierda. Entonces, ¿quién sería? Menos 0.8, sí. Menos 0.9, menos 0.99, menos 0.900, qué horrible escribí ahí. De veras, Dios santo, un segundo, ahí está, sí lo alcancé a eliminar. 990, otra vez, Dios. Ok, entonces, calculemos
El primero y el último. ¿Es quién? El valor de pi. Oh, pero habría un problema. No. Entonces sería quién, Mauricio. Es 99 cuadrado por... me da... En menos 0.8 te dio. En menos 0.8 es cierto. Menos 0.8 y menos 0.8 y acá menos 0.8 me da 6.95 aproximadamente. Extraño. 6, el valor de Y es 6.95. Mauricio. Pero ¿estás de acuerdo que son pi radianes? Sí. Entonces esta la podríamos expresar como T pi y nosotros sabemos que aquí está la R, Sí. ¿cierto? Sí. Entre T cuadrada más 3T. Y esto sería igual a ¿quién? Menos 0.86 por, bórrate, 3.1416 por 57.3 entre, un segundo, t cuadrada, punto 8 negativo es positivo, 0.8 por 0.8. Eso nos dio 0.64. 0.64 más 3 por 0.8. 3 por 0.8. 3 por 0.8. Y esto nos da 2.4. Entonces, en el numerador, ¿qué nos da, Mauricio? Va a ser un valor negativo, ¿cierto? Sí. 0.8, ¿qué escribí? ¿Por qué puse 0.80? ¿Qué? No, nada más debe ser el valor de t. Y t es 0.8. 0.8 por 3.1416. ¿Está bien escrito? Sí. Por 57.3. Y esto me dio 104. ¿Te dio lo mismo, Mauricio? ¿Menos cuánto? Menos 144.0109. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Menos 144.0109. ¿Entre cuánto? Entre 2.4 más punto 64. Y esto nos da 3.04, ¿no? Sí. Entonces, menos 144.0109. ¿Entre cuánto? Entre 3.04, ¿qué nos da? Tiene un valor muy grande. Sí. Esto sería la tangente, ¿no? La tangente de menos 47.37. Veamos, nada más por curiosidad. Sí. Así es la gráfica de la función tangente. Y aquí sería menos 30 grados. Entonces, si son menos 47, aquí, este sería el valor de Y. ¿Y cuánto es eso? La tangente de menos 47.37. Cerramos.
¿Cuánto te dio a ti, Mauricio? A ver, a mí me dio... Tangente de 47.37. A mí me dio 3 menos .025. Y a mí me dio menos 1.0863. Menos 1.0863. La tangente de menos 47.37, Mauricio. La tangente de menos 47. Punto 37. Menos .025. Entonces yo no tengo mal aquí en radianes o qué, Mauricio. Déjame verificar si esta máquina está bien. Pero ¿cómo la reseteo? Esta no sé, está muy viejita, no trae un puntito por ahí para resetear. Pues no, Dios, porque me está dando un valor distinto del mío. Sí. Sí, mira, aquí lo estoy haciendo en una, como virtual, bueno, no sé si se vea. Sí, te alcanzo a ver. Y tiene la tangente de 47.37. Córrela tantito hacia la izquierda. Tantito hacia la Exacto, y izquierda. te da menos 0.251203, Sí, ¿cierto? sí. Ok, entonces es lo que voy a escribir. Un segundo, Mauricio. Esto nos da. ¿Puedes dictármelo, por favor? Menos 0.25 5, 1203. 1203. Hagamos el de menos 0.99, porque me voy a ir a acercar. Ah, pero no, esto está mal, Mauricio. Mauricio, está mal, porque menos 0.8 está muy lejos de cero. Sí, Sería menos 0.2, sí, más luego bien. menos 0.1, menos 0.01 y así. Sí, Ya, Mauricio, Dios, esto no es correcto, hijo. está muy Esto no es, alejado. sí, no, Dios, esto no es correcto porque me voy acercando a quién, Mauricio, A uno. a cero por la izquierda. Bueno, sí. Entonces sería menos 0.2, menos 0.1, ya estoy más cerca, menos 0.01, menos 0.001 y hacemos el último, menos 0.0001. Con el último vamos a ver si el valor se acerca a 1.7320. Sí. Bueno, entonces sería evaluar menos 0.2 en la función. En la función original. Sí, sería... Y daría lo mismo, ¿no? En 3. Pero es negativo. A 3 hay que quitarle menos 0.0001, ¿no? sí. Bueno, evaluándolo en menos 0.2 me Ajá. da, me da 1.12. Ok, déjame tomarlo, Mauricio. Lo voy a anotar. 1.12 positivo, ¿verdad? Sí, Ok, ahora sáltate hasta el último valor, menos 0.30 y el 1. Por favor, Mauricio. 0001, 0001 y 0001. Me da 1.047. Eso no me gustó. Bueno, es que todavía no es la tangente. Ok. ¿El de arriba tampoco es la tangente? No, nada más es el valor Es el valor del argumento, de argumento, exacto. lo que va dentro del paréntesis. Falta Exactamente. obtener la tangente de dichos valores. Sí, todavía no lo hago. Ok. Por eso no me gustó. Dije, bueno, el primero medio se parece, Pero no. pero no. Falta obtener la tangente. Ok. Sí. Tangente. Voy a borrarlos mientras.
Porque la tangente de El primer valor. del primer valor, De esa me da, a ver, me da 2.07. 2.07. Bueno, no está muy alejado. Y ahora la del último valor, 0, 0, esa ya debe de irse acercando a 1.7. Y eso es ¿verdad? Ya no hacemos el otro. 1.7321. 1.73. Entonces ya lo hacemos por el lado derecho. Quiere decir que se va a cumplir, Mauricio. Sí. ¿Sí ya lo observaste? Sí. Por el otro lado, sería nada más 0.2 positivo. ¿Estás de acuerdo? Porque también va a 0. Sí. Fíjate, ahora, lo voy a poner en una segunda columna aquí mismo. Aquí. Y voy a cambiar el valor. Ahora van a ser positivos nada más. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Pues el primero coincidió. Quitamos esto. Y ahora que sea con 0.2 positivo, ¿qué nos da, Mauricio? Nos da... ¿Es simétrica? Si es simétrica, nos va a dar el mismo valor. Sí. Esa me da 1.49. Ok, y el valor de Y para esta es 1.49. Y para el último valor, el de 0.30, si el 1. A ver, me da 1.7319. Ya se acercó. 1.7319. ¿Se cumplió, Mauricio? Sí. Los límites laterales existen y además tienden al mismo valor, son iguales. Entonces el límite existe y es raíz de 3. Sí. Sí estamos bien entonces, Mauricio. Sí, profesor. Sí, ese es el valor. Cuando haya alguna duda de algún valor que sea par y que no existe, esta es la parte infalible. El límite de una función existe sí y solo si sus límites laterales existen y además son iguales. Excelente. Y con eso puedes tú corroborar. Obvio, esto se lleva mucho tiempo, sí, porque hay que estar evaluando a la función en la vecindad de ese valor fijo A. Sí. ¿Cierto, Mauricio? Sí, profesor. Ok. Pues te agradezco mucho, Mauricio. Sí. Vamos, sí. Vamos a descansarle ya el día de hoy. Sí, ya. Sí, ¿De acuerdo, hijo? Sí, profesor, muchas gracias por todo. Oh, no, al contrario. Es a mí, es parte de mi actividad. Entonces, a mí me da gusto realizar esta actividad. Te agradezco mucho que te hayas conectado y pues ahora trabaja esta partecita. Sí. Que te faltan. Sí, profesor. Y si alguno hay duda de que no exista, pues anotemos el teorema. Anótalo así en lenguaje común y cotidiano y lo anoto matemáticamente aquí en la pizarra. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cuál es el teorema que te va a permitir verificar que los valores que no trae como solución el texto son verdaderos? Así nos dice, ¿el límite de una función existe, Mauricio? ¿Sí lo estás tomando nota? Sí. Ok, entonces, el límite, es un teorema ese, Mauricio, es una herramienta poderosísima. El límite de una función existe si y solo si sus límites laterales existen y son iguales. Y entonces ya ahora la escribimos aquí en la pizarra matemáticamente, la voy a poner en color negro. El límite de mi función cuando x tiende a un valor fijo a existe, ponemos nuestro bicondicional, si y solo si el límite de dicha función cuando x tiende a un valor fijo a por la izquierda es igual al límite de esa misma función cuando el valor tiende a un valor fijo a por la derecha. ¿Sí? Y ya si hubiese alguna duda para tener seguridad de que el límite que obtuve es correcto, aplicamos este teorema. Ok, profesor. ¿De acuerdo? Sí, profesor, Pues que muchas tengas una gracias. excelente noche
Sí, y pues a trabajar un poquito el fin de semana. Y si sí. Dios permite, pues nos vemos el lunes, Dios mediante. Bueno, sería el martes, es que como los lunes... Es cierto, cierto. Ya me había platicado la licenciada de tus actividades. Sí, nada más por cualquier cosa no sé si me pueda proporcionar se puede que me proporcione su número de teléfono por si tengo alguna duda o algo que se me Pues atore. lo voy a escribir en la pizarra,